Durante la mayor parte de mi vida, llevé la insignia de pacificadora con orgullo silencioso. Era la persona que suavizaba las tensiones en las cenas familiares, la amiga que mediaba en las discusiones, la colega que absorbía las críticas para evitar conflictos. Creía que mantener la armonía no era solo una habilidad social, sino un imperativo moral, una señal de madurez, sabiduría e inteligencia emocional. Me decía a mí misma que mi disposición a ceder, a acomodarme, a dejar pasar las cosas era lo que me hacía una buena persona. Pero en algún momento del camino, mantener la paz dejó de tratarse de crear armonía genuina y se convirtió en mantener una fachada. Se trataba de proteger a otros de la incomodidad mientras yo me sofocaba silenciosamente bajo el peso de verdades no expresadas. Y finalmente, casi me costó todo. Mi camino como pacificadora comenzó temprano, arraigado en una infancia donde el conflicto significaba caos. Crecí en un hogar donde las voces alzadas señalaban peligro, donde la tensión en el aire podía estallar en algo aterrador e impredecible. Aprendí rápidamente que mi seguridad dependía de mi capacidad para leer el ambiente, anticipar necesidades, volverme pequeña y agradable cuando la temperatura emocional subía. De niña, desarrollé una capacidad casi sobrenatural para sentir cuando la discordia estaba gestándose. Podía detectar el cambio sutil en el tono de mi madre, el endurecimiento de la mandíbula de mi padre, la forma en que la energía de mis hermanos cambiaba cuando se avecinaban problemas. Y me convertí en una experta en intervenir, haciendo una broma, cambiando de tema, asumiendo la culpa de cosas que no había hecho. Cualquier cosa para redirigir la tensión antes de que explotara. Esta estrategia de supervivencia me sirvió bien en la infancia. Me ganó el título de la fácil, la niña que nunca causaba problemas. Los maestros me amaban. La familia extendida elogiaba mi madurez. Aprendí que ser la pacificadora traía recompensas, aprobación, seguridad, una sensación de control en un mundo impredecible. Pero lo que no me di cuenta era que estaba construyendo una prisión. Con cada conflicto que suavizaba, cada sentimiento que suprimía, cada vez que priorizaba la comodidad de alguien más sobre mi propia verdad, estaba construyendo muros que eventualmente me atraparían. A medida que avanzaba hacia la edad adulta, el patrón se intensificó. En las amistades, siempre era yo quien pedía disculpas primero, incluso cuando no estaba equivocada. Absorbía los malos humores de otros, ponía excusas para su comportamiento hiriente, y me convencía de que entender su perspectiva significaba que no tenía derecho a sentirme herida por sus acciones. En las relaciones románticas, me convertí en un camaleón. Me moldeaba para ajustarme a las necesidades, preferencias y expectativas de mi pareja. Si querían tranquilidad, me volvía silenciosa. Si querían sociabilidad, me forzaba a ser extrovertida. Si me criticaban, lo tomaba como una oportunidad de superación personal, en lugar de cuestionar si su crítica era justa o amable. En el trabajo, decía que sí cuando quería decir que no. Asumía proyectos para los que no tenía tiempo. Me quedaba hasta tarde para cubrir a colegas que se aprovechaban de mi confiabilidad. Absorbía culpas en reuniones para proteger la armonía del equipo. Me convencía de que esto era liderazgo, que esto era lo que significaba ser parte de un equipo. El hilo común a través de todo esto era una creencia profundamente arraigada de que mis necesidades, sentimientos y límites eran de alguna manera menos importantes que mantener relaciones armoniosas. Había internalizado el mensaje de que el conflicto era inherentemente malo, que establecer límites era egoísta, que defenderme a mí misma me hacía difícil o exigente. Lo que no entendía entonces era que la paz que estaba manteniendo no era paz real en absoluto. Era un silencio construido sobre la supresión. Era una armonía que existía solo porque una persona, yo, estaba absorbiendo toda la discordia. La paz verdadera, aprendería más tarde, no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de honestidad, respeto mutuo y resolución genuina. La falsa paz, por otro lado, es lo que sucede cuando priorizamos la apariencia de armonía sobre la realidad de ella. Es cuando sacrificamos la verdad en el altar de la comodidad. El costo de mantener esta falsa paz comenzó a manifestarse en mi cuerpo y mente. Desarrollé ansiedad crónica, mi sistema nervioso constantemente en alerta máxima, escaneando potenciales conflictos que podría necesitar prevenir. Luchaba contra el insomnio, despierta por las noches repasando conversaciones, preguntándome si había dicho algo incorrecto,
estrategizando cómo arreglar relaciones que se sentían perpetuamente al borde de la ruptura. Experimentaba problemas estomacales frecuentes, dolores de cabeza y dolores inexplicables. La forma en que mi cuerpo expresaba lo que mi voz no podía. Me sentía exhausta todo el tiempo, drenada por el constante trabajo emocional de gestionar los sentimientos de todos los demás mientras descuidaba los míos. Pero quizás el costo más insidioso fue la lenta erosión de mi sentido del yo. Después de años de priorizar las necesidades de otros, había perdido contacto con las mías propias. No sabía lo que realmente quería, lo que creía, lo que necesitaba. Me había vuelto tan hábil en leer y responder a otros que no tenía idea de quién era cuando nadie estaba mirando. El momento que cambió todo sucedió un martes ordinario por la tarde. Estaba en una relación con alguien que tenía un patrón de comportamiento que me hacía sentir profundamente incómoda. Hacían comentarios hirientes disfrazados de bromas, descartaban mis sentimientos cuando intentaba expresar dolor y creaban situaciones donde sentía que tenía que elegir entre mi propio bienestar y su aprobación. Durante meses, había estado realizando mi danza familiar, minimizando mi dolor, poniendo excusas para su comportamiento, diciéndome a mí misma que si tan solo me comunicara mejor o fuera menos sensible, las cosas mejorarían. Mantenía la paz tragándome mi verdad. Ese martes, después de otro incidente que me dejó sintiéndome pequeña e invisible, me encontré sentada en mi auto en un estacionamiento, incapaz de entrar a mi apartamento. Mi pecho se sentía apretado. Mis manos temblaban. No podía recuperar el aliento. Estaba teniendo un ataque de pánico, pero se sentía como algo más. Se sentía como si todo mi sistema se estuviera apagando, rebelándose contra la continua supresión de mi verdad. En ese momento de crisis, un pensamiento emergió con claridad cristalina. Estoy eligiendo esto. Estoy eligiendo permanecer en situaciones que me hacen daño. Estoy eligiendo su comodidad sobre mi supervivencia. Y si sigo haciendo esta elección, me destruirá. Fue la llamada de atención que necesitaba. Me di cuenta de que mi compromiso con mantener la paz se había convertido en una forma de autoabandono. Estaba tan enfocada en no hacer olas que me estaba ahogando en el proceso. Y la parte más aterradora era que me había convencido de que esto era amor, esto era lealtad, esto era virtud. Después de ese punto de quiebre, comencé el difícil trabajo de cambiar mi relación con el conflicto y la responsabilidad. Esto significaba reconfigurar fundamentalmente creencias que había sostenido toda mi vida. El primer cambio fue entender que responsabilidad y armonía no son opuestos, son socios. La armonía real y sostenible solo es posible cuando todos en una relación asumen responsabilidad por su impacto en los demás. Cuando la responsabilidad está ausente, la armonía se convierte en una fachada mantenida a través del silencio y la supresión de una persona. Tuve que aprender que responsabilizar a las personas por su comportamiento no era cruel o punitivo. Era en realidad un acto de respeto. Era tratarlas como adultos capaces de escuchar verdades difíciles y tomar decisiones diferentes. Era creer que nuestras relaciones podían soportar la honestidad, que incluso podían fortalecerse a través de ella. Esto fue aterrador al principio. Toda mi identidad se había construido alrededor de ser la fácil, la comprensiva, la que nunca hacía olas. La idea de hablar, establecer límites, nombrar el daño cuando ocurría se sentía como traicionar quién era yo. Pero estaba comenzando a entender que la persona que había sido, la pacificadora crónica, no era mi verdadero yo. Era un mecanismo de supervivencia que había desarrollado de niña y llevado a la edad adulta mucho después de su utilidad. Mi verdadero yo, el que estaba enterrado bajo años de complacer a la gente, tenía necesidades, opiniones y límites, y merecía ser escuchada. El trabajo práctico de elegir responsabilidad sobre falsa armonía significaba aprender formas completamente nuevas de comunicarme. Tuve que desarrollar habilidades que había evitado activamente toda mi vida. Aprendí a usar declaraciones en primera persona para expresar mis sentimientos, sin culpar. Me siento herida cuando, en lugar de tragar el dolor o atacar a la otra persona, practiqué nombrar mis límites claramente. No estoy disponible para eso, en lugar de poner excusas o sobreexplicar. Descubrí que podía reconocer las intenciones de alguien mientras seguía responsabilizándolo por su impacto. Entiendo que no quisiste lastimarme, y también necesito que sepas que tus palabras fueron hirientes. Esto fue revolucionario para mí.
La idea de que ambas cosas podían ser verdaderas simultáneamente, que no tenía que elegir entre ser comprensiva y protegerme a mí misma. Una de las lecciones más difíciles fue aprender a tolerar la incomodidad de otras personas. Cuando establecía un límite o señalaba un comportamiento dañino, la reacción de la otra persona a menudo era defensiva, herida o enojada. Cada fibra de mi ser quería precipitarse y suavizarlo, retractarme, sacrificar mi límite para restaurar la paz. Pero estaba aprendiendo que su incomodidad no era mi responsabilidad arreglar. Las personas tienen permitido sentirse incómodas cuando se confrontan con las consecuencias de sus acciones. De hecho, esa incomodidad es a menudo necesaria para el crecimiento y el cambio. Al precipitarme constantemente para aliviarla, había estado robando a las personas la oportunidad de reflexionar, aprender y hacerlo mejor. No todos apreciaron esta nueva versión de mí. Algunas relaciones que se habían sentido estables cuando yo era la pacificadora perpetua comenzaron a agrietarse cuando comencé a requerir responsabilidad. Amigos que se habían acostumbrado a que yo siempre estuviera disponible, siempre dijera que sí, siempre acomodara sus necesidades, estaban confundidos y a veces resentidos cuando comencé a establecer límites. «Has cambiado», decían, y no era un cumplido. Miembros de la familia que habían confiado en mí para mantener la dinámica familiar fluida, para ser el puente entre facciones en guerra, para absorber críticas sin quejarme, encontraron mis nuevos límites amenazantes para el sistema familiar. Me acusaron de ser egoísta, de crear drama innecesario, de arruinar la armonía familiar. En relaciones románticas, parejas que habían disfrutado de la dinámica donde yo me doblaba a su voluntad, donde rara vez eran desafiados o responsabilizados, de repente se encontraron en territorio desconocido. Algunos se elevaron a la ocasión, hicieron el trabajo duro de examinar su comportamiento, y nuestras relaciones se profundizaron. Otros no pudieron o no quisieron, y esas relaciones terminaron. La resistencia fue dolorosa. Hubiera sido tan fácil volver a los viejos patrones, convertirme nuevamente en la pacificadora, pero había visto con demasiada claridad lo que eso costaba. Sabía que no podía volver a abandonarme a mí misma, incluso si eso significaba perder relaciones que valoraba. Mientras navegaba este nuevo territorio, tuve que aprender una distinción importante. La responsabilidad no es lo mismo que el castigo o la venganza. Esto fue crucial, porque en mi entusiasmo por dejar de ser un felpudo, a veces sobrecorregía hacia la dureza. La verdadera responsabilidad se trata de crear conciencia y oportunidad para la reparación. Implica nombrar claramente el comportamiento dañino, explicar su impacto, y crear espacio para que la otra persona asuma responsabilidad y haga enmiendas. Está enfocada hacia adelante, preguntando, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? En lugar de culpar mirando hacia atrás. El castigo, por otro lado, se trata de hacer que alguien sufra por su transgresión. Se trata de infligir dolor emocional como retribución. Si bien esto puede sentirse satisfactorio en el momento, en realidad no crea las condiciones para el crecimiento o la reparación genuina. Tuve que examinar mis motivaciones al responsabilizar a otros. ¿Estaba tratando de crear comprensión y cambio positivo? ¿O estaba tratando de hacerlos sentir tan mal como me habían hecho sentir? Lo primero construye relaciones más saludables. Lo segundo, solo perpetúa ciclos de daño. Esto también significaba estar dispuesta a ser responsabilizada yo misma. Tuve que reconocer las formas en que mi pacifismo crónico había dañado realmente mis relaciones. Cómo mi fracaso en comunicar mis necesidades había conducido al resentimiento. Cómo mi complacencia había creado impresiones falsas de quién era yo y qué quería. Cómo mi evitación del conflicto había permitido que pequeños problemas se convirtieran en grandes. La responsabilidad real es recíproca. No se trata de que una persona siempre esté equivocada y la otra siempre tenga razón. Se trata de que todas las partes asuman responsabilidad por sus contribuciones a las dinámicas de la relación, tanto saludables como no saludables. A medida que me sentía más cómoda eligiendo responsabilidad sobre falsa paz, noté cambios profundos en mi vida. Lo más sorprendente fue que mis relaciones no se desmoronaron como había temido, al menos no las saludables. Las relaciones que sobrevivieron esta transición se volvieron más profundas, más auténticas y más resilientes. Cuando comencé a aparecer como mi yo completo, expresando mis necesidades y sentimientos honestamente y requiriendo respeto mutuo,
y responsabilidad, creé espacio para intimidad real. Mis seres queridos llegaron a conocer a la verdadera yo, no la versión cuidadosamente curada diseñada para mantener a todos cómodos. Los conflictos, cuando surgían, se convirtieron en oportunidades de crecimiento en lugar de catástrofes a evitar. Aprendí que las relaciones podían sobrevivir al desacuerdo, que hablar verdades difíciles no significaba el fin de la conexión, que la reparación era posible e incluso fortalecía los vínculos. Las relaciones que no sobrevivieron este cambio estaban, llegué a entender, construidas sobre una base no saludable. Habían requerido mi autoabandono para funcionar. Perderlas fue doloroso, pero también creó espacio para relaciones basadas en respeto mutuo y conexión auténtica. Mi salud física y mental mejoró dramáticamente. La ansiedad crónica que me había plagado durante años disminuyó significativamente cuando dejé de intentar controlar y prevenir cada posible conflicto. Mi cuerpo se relajó cuando dejé de suprimir mi verdad. Dormía mejor, tenía más energía, me sentía más presente en mi propia vida. Quizás lo más importante, comencé a reclamar mi sentido del yo. Mientras practicaba honrar mis propias necesidades, expresar mis propias opiniones y defender mis propios límites, comencé a recordar quién era yo debajo de toda la complacencia. Descubrí intereses que había suprimido, opiniones que había ocultado, partes de mí misma que había considerado inaceptables, porque podrían crear conflicto. No pretenderé que elegir responsabilidad sobre falsa armonía es fácil, o que lo he perfeccionado. Años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía a veces siento ese viejo tirón familiar de suavizar las cosas, hacerme pequeña, priorizar la comodidad de alguien más sobre mi propia verdad. La diferencia ahora es que lo reconozco. Cuando siento ese impulso surgiendo, puedo hacer una pausa y preguntarme, ¿estoy manteniendo paz real aquí o estoy manteniendo falsa armonía? ¿Estoy hablando mi verdad o me estoy abandonando? ¿Esto servirá a la relación a largo plazo o solo en este momento? A veces, después de una consideración cuidadosa, todavía elijo dejar pasar algo. Pero ahora es una elección consciente hecha desde un lugar de fortaleza, en lugar de una respuesta automática impulsada por el miedo. Puedo distinguir entre elegir mis batallas sabiamente y suprimirme crónicamente. También he aprendido que la responsabilidad no siempre significa confrontación. A veces significa alejarme silenciosamente de situaciones o relaciones que no me están sirviendo. A veces significa establecer un límite sin una explicación larga. A veces significa aceptar que no todos son capaces del tipo de relación que necesito y dejarlos ir con compasión. La práctica de la responsabilidad requiere discernimiento continuo. Me pide que permanezca conectada con mi brújula interna, que confíe en mis percepciones, que valore mi experiencia y que crea que soy digna de relaciones donde puedo aparecer como mi yo completo. Hoy, mi vida es menos pacífica, en el sentido convencional de lo que era cuando era una pacificadora crónica. Hay más conversaciones difíciles, más momentos de tensión, más veces en que tengo que sentarme con la incomodidad de no saber cómo alguien responderá a mi honestidad, pero también hay una paz más profunda y auténtica, la paz que viene de vivir en alineación con mis valores, de honrar mi verdad, de estar en relaciones donde soy verdaderamente conocida y aceptada. Es la paz de no estar constantemente monitoreando y gestionando las emociones de todos los demás. Es la paz de saber que la armonía en mis relaciones es real, construida sobre una base de honestidad y respeto mutuo, en lugar de mi silencio y supresión. Este tipo de paz no se trata de evitar el conflicto, se trata de comprometerse con el conflicto de formas saludables y productivas. Se trata de confiar en que las relaciones pueden soportar la honestidad, que las personas que realmente nos aman quieren saber cuándo nos han lastimado, que el crecimiento a menudo ocurre en los espacios incómodos. He llegado a ver que elegir responsabilidad sobre falsa armonía no es egoísta ni cruel. En realidad es un acto de fe en nosotros mismos y en los demás. Es creer que merecemos ser escuchados, que nuestras relaciones pueden manejar la verdad, que las personas son capaces de crecimiento y cambio cuando se les da la oportunidad. Si te reconoces en mi historia, si has pasado tu vida manteniendo la paz a costa de tu propio bienestar, quiero que sepas, hay otra manera. No tienes que elegir entre conexión y autenticidad.
No tienes que abandonarte para mantener relaciones. Eres digno de ser escuchado, conocido y respetado. El camino desde la pacificación crónica hasta la responsabilidad saludable no es fácil. Desafiará todo lo que has creído sobre ti mismo y las relaciones. Puedes perder personas que pensabas que estarían en tu vida para siempre. Estarás incómodo. Dudarás de ti mismo. Te preguntarás si estás siendo demasiado exigente, demasiado difícil, demasiado. Pero al otro lado de esa incomodidad, hay una vida donde puedes ser completamente tú mismo, donde tus relaciones están construidas sobre la verdad en lugar de la supresión, donde la paz que creas es real y duradera. Y eso, puedo decirte por experiencia, vale cada conversación difícil, cada relación perdida, cada momento de duda, porque una vida vivida en verdad, incluso con sus conflictos y complicaciones, es infinitamente más preciosa que una vida vivida en el silencio sofocante de la falsa paz. Mereces relaciones que puedan sostenerte por completo, tus necesidades, tus límites, tu verdad, y comienza con el acto radical de elegir la responsabilidad, de creer que vales la pena defenderte, de confiar en que la armonía real solo puede construirse sobre una base de honestidad. La paz que casi perdí mi vida tratando de mantener nunca fue mía para mantener. La paz real, he aprendido, no se mantiene. Se crea, juntos, a través del trabajo valiente y desordenado de aparecer honestamente, responsabilizarse mutuamente y elegir conexión auténtica sobre fachadas cómodas.